Hubo un momento en la historia que dividió el tiempo en dos. Un acontecimiento tan profundo que transformó no solo la vida de un pueblo, sino el destino espiritual de generaciones enteras. Muchos piensan que la Pascua comenzó en Jerusalén, frente a una cruz levantada sobre una colina. Pero su origen es mucho más antiguo, más profundo y más sorprendente de lo que imaginamos. ¿Dónde nació realmente la Pascua? ¿Por qué un cordero sin defecto aparece tanto en el relato antiguo como en los días finales de Jesús? ¿Fue coincidencia? ¿O existía un plan que conectaba cada detalle desde el principio? Antes de la cruz, hubo sangre en puertas marcadas en una noche de juicio. Antes de la tumba vacía, hubo un pueblo esclavo clamando por libertad. Y entre ambos acontecimientos existe un hilo invisible que une el primero y el segundo testamento en una sola historia de redención. Esta no es solo la narración de los últimos días de Jesús. Es el recorrido completo desde Egipto hasta Jerusalén, desde la primera Pascua celebrada en medio del temor, hasta la Pascua que reveló el cumplimiento de una promesa eterna. Veremos cómo la liberación de la esclavitud física anticipaba una liberación mucho mayor, cómo un sacrificio señalado como memorial se convirtió en la clave para entender el propósito de la cruz. A lo largo de este video descubrirás cómo cada símbolo, cada mandato y cada profecía apuntaban hacia un desenlace que cambiaría la historia para siempre. Si alguna vez te has preguntado por qué la Pascua sigue siendo tan importante, o cómo se conectan realmente ambos testamentos, quédate hasta el final, porque cada parte de esta historia es necesaria para comprender la siguiente. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos bíblicos. También nos encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás mirando. Déjalo en los comentarios, porque esta historia ha cruzado fronteras durante siglos y hoy continúa hablándole al mundo entero. Porque lo que comenzó como una orden dada en medio de la opresión, terminó revelando el corazón mismo del plan divino. Nada ocurrió por accidente. Cada evento fue preparando el escenario para un cumplimiento mayor. Y al entender ese recorrido completo, la Pascua deja de ser solo una tradición y se convierte en una revelación viva que transforma la manera en que vemos la historia y la fe cristiana. Todo inició en una tierra que no les pertenecía. Allí comienza la historia. No en Jerusalén, no en una cruz, sino en Egipto, bajo el peso de la opresión. El pueblo de Israel había llegado generaciones atrás en busca de alimento, pero con el paso del tiempo, aquella tierra de provisión se convirtió en casa de esclavitud. Un nuevo faraón se levantó, uno que no recordaba a José, y vio en los hijos de Israel no aliados, sino amenaza. La esclavitud no fue inmediata, pero fue creciendo como una sombra que lo cubre todo. Fueron obligados a trabajos forzados, a moldear ladrillos bajo el sol ardiente, a levantar ciudades para engrandecer un reino que no era el suyo. Sus manos estaban encadenadas al trabajo, pero su clamor subía al cielo. La promesa dada a Abraham parecía lejana, casi olvidada. En medio de aquel sufrimiento nació Moisés, rescatado de las aguas del Nilo, criado en la casa de Faraón y luego exiliado en el desierto. Su vida fue preparada para un propósito mayor. Un día, frente a una zarza que ardía sin consumirse, escuchó el llamado divino. Dios había oído el clamor de su pueblo y descendería para librarlo. Moisés sería el instrumento. Comenzó entonces un enfrentamiento que no solo era político, sino espiritual. Moisés se presentó ante Faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. La respuesta fue negativa, y así comenzaron las plagas. El agua se convirtió en sangre,
Las ranas cubrieron la tierra. Tinieblas densas envolvieron Egipto. Cada señal demostraba que el Dios de Israel era superior a cualquier poder egipcio. Sin embargo, el corazón de Faraón se endurecía una y otra vez. Entonces fue anunciada la última plaga. No sería como las anteriores. Esa noche moriría todo primogénito en la tierra de Egipto. El juicio recorrería cada casa, pero junto al anuncio del juicio vino también una provisión de salvación. Cada familia de Israel debía tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año. Debía ser guardado y examinado. Al caer la tarde sería sacrificado, y su sangre sería colocada en los postes y en el dintel de la puerta. La carne debía comerse asada, con panes sin levadura y hierbas amargas. No era una comida común. Debían comerla vestidos, con el calzado puesto y el bordón en la mano, listos para salir. Aquella noche no era solo una cena, era un acto de obediencia y fe. Afuera, la oscuridad cubría la tierra. Dentro de cada casa marcada con sangre había expectativa y temor reverente. La promesa era clara: cuando vea la sangre, pasaré de largo. No sería el mérito de las personas lo que los libraría, sino la señal del sacrificio. Y así ocurrió. A medianoche se oyó un gran clamor en Egipto. No hubo casa donde no hubiera muerto. Desde el palacio hasta la prisión, el juicio fue completo. Pero en las casas marcadas con sangre hubo vida. La muerte pasó de largo. La sangre del cordero hizo la diferencia. Esa misma noche, Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Les ordenó salir. El pueblo partió con prisa, llevando consigo lo necesario. Lo que comenzó como esclavitud terminó en liberación. No fue una fuga secreta. Fue una salida poderosa, con la mano de Dios guiando cada paso. Antes de partir, se dio una instrucción que marcaría generaciones. Aquella noche debía recordarse para siempre. Cada año, el pueblo celebraría la Pascua como memorial. El cordero, la sangre, el pan sin levadura, todo sería recordatorio de que habían sido rescatados con brazo fuerte. No olvidarían de dónde fueron sacados ni cómo fueron protegidos. La Pascua nació como señal de redención. Fue la línea que separó esclavitud de libertad, juicio de misericordia. Pero también fue más que eso. Cada detalle apuntaba hacia algo mayor. El cordero sin defecto, la sangre derramada, la salvación ofrecida a través de un sacrificio sustituto. Sin saberlo, aquella primera Pascua estaba estableciendo un patrón, un lenguaje simbólico que sería comprendido siglos después. Lo que comenzó en puertas marcadas en Egipto no quedó encerrado en aquella generación. Se convirtió en fundamento de una esperanza futura. Así comenzó la Pascua, en medio del dolor, bajo la sombra del juicio, pero sostenida por una promesa de salvación. Una noche donde la sangre protegió a un pueblo y abrió el camino hacia la libertad. Y desde ese momento, cada celebración anual recordaría que la redención tiene un precio, que la obediencia trae vida y que Dios cumple sus promesas en el tiempo señalado. Esa fue la primera Pascua, el inicio visible de una historia que aún no había revelado su capítulo final. La Pascua no quedó limitada a una noche en Egipto. Con el paso del tiempo, el sacrificio del Cordero se convirtió en parte central de la vida espiritual de Israel. Cada año, cuando el pueblo celebraba la Pascua, repetía el acto ordenado en el desierto. El Cordero debía ser sin defecto, su sangre debía derramarse, y la memoria de la liberación debía mantenerse viva. Pero junto a la Pascua, surgió también un sistema sacrificial más amplio. En el tabernáculo primero y luego en el templo, los sacrificios se ofrecían de manera constante. Corderos eran presentados cada mañana y cada tarde. En el día de la expiación,
El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para hacer expiación por el pueblo. La sangre, una y otra vez, aparecía como elemento central, porque la vida está en la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin embargo, aquellos sacrificios eran repetidos continuamente. Cada año, cada día. Eran recordatorios constantes de que el problema del pecado no había sido resuelto de manera definitiva. La sangre de animales cubría, pero no quitaba por completo. El sistema apuntaba hacia algo mayor, hacia un sacrificio que no tendría que repetirse. Fue en medio de esa expectativa que los profetas comenzaron a hablar de un redentor futuro. Entre ellos, el profeta Isaías pronunció palabras que resonarían siglos después. Describió a un siervo que crecería como raíz en tierra seca, sin atractivo exterior. Un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dijo algo que no podía pasar desapercibido. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La imagen era clara. No hablaba de un rey conquistador al estilo de las naciones. Hablaba de un siervo sufriente, de alguien que cargaría con las iniquidades de muchos. Isaías afirmó que el castigo de nuestra paz sería sobre él, y que por sus heridas habría sanidad. Aquellas palabras no describían simplemente sufrimiento humano, describían sustitución, uno tomando el lugar de otros. El lenguaje recordaba inevitablemente la Pascua, un inocente muriendo para que otros vivieran, sangre derramada para que el juicio pasara de largo. Pero esta vez no sería un animal sin conciencia, sería un siervo consciente, entregado voluntariamente. Otros profetas también hablaron. Miqueas anunció que de Belén saldría el gobernante cuyo origen era desde la eternidad. Daniel habló de un Mesías que sería quitado. Zacarías describió a uno traspasado, por quien el pueblo haría lamentación. Cada anuncio añadía una pieza al cuadro. Mientras tanto, generación tras generación seguía celebrando la Pascua. Las familias preguntaban por el significado del Cordero. Los padres respondían recordando Egipto. Pero en las Escrituras comenzaba a formarse una expectativa más profunda. No solo se esperaba liberación política, se esperaba redención definitiva. El sistema sacrificial enseñaba una verdad constante. El pecado tiene consecuencias, y al mismo tiempo enseñaba otra verdad. Dios provee un sustituto. Desde el Cordero en Egipto hasta los sacrificios del templo, el mensaje era coherente. La vida de uno podía preservar la vida de muchos. Con el paso de los siglos, el anhelo por el cumplimiento de las profecías creció. Israel vivió exilios, retornos, ocupaciones extranjeras. Roma se convirtió en el nuevo poder dominante. Y en medio de esa tensión histórica, la celebración de la Pascua continuaba recordando la antigua liberación y alimentando la esperanza de una nueva. Las palabras de los profetas no se habían olvidado. Permanecían en las sinagogas, en los rollos leídos cada sábado. Hablaban de un siervo, de un rey, de un traspasado, de un cordero. El escenario estaba preparado. El lenguaje ya había sido establecido durante siglos. El pueblo entendía lo que significaba un sacrificio. Entendía lo que significaba la sangre. Entendía lo que significaba la Pascua. Solo faltaba el momento en que todas esas sombras se encontraran con la realidad. El instante en que el símbolo se transformara en cumplimiento. Cuando el Cordero Prometido no sería presentado sobre un altar de piedra, sino en medio de la historia misma. La promesa estaba viva. El anuncio había sido claro. Y el tiempo señalado se acercaba. Después de siglos de narración, el momento comenzó a tomar forma visible. La historia avanzaba hacia Jerusalén.
La ciudad estaba llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua, recordando aquella noche en Egipto, cuando la sangre del Cordero marcó la diferencia entre juicio y salvación. Sin saberlo, estaban a punto de presenciar el cumplimiento de aquello que celebraban. Jesús se acercó a la ciudad desde el Monte de los Olivos. No llegó montado en un caballo de guerra, como los conquistadores de las naciones. Envió a sus discípulos por un pollino, cumpliendo las palabras anunciadas por el profeta Zacarías. He aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno. Cada detalle estaba alineado con lo que había sido escrito. La multitud comenzó a extender sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de palma y las colocaban delante de él. Sus voces se unieron en un clamor que resonaba por las calles. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellas palabras no eran improvisadas. Provenían de los salmos que se cantaban durante la Pascua. Eran palabras de esperanza y liberación. Sin embargo, la mayoría esperaba un libertador político. Bajo el dominio romano, el pueblo anhelaba independencia. Querían un rey que rompiera cadenas visibles. Pero la historia que estaba desarrollándose iba más allá de Roma. El verdadero problema no era solo la opresión externa, sino una esclavitud más profunda que había acompañado a la humanidad desde el principio. Mientras la multitud celebraba, los líderes religiosos observaban con inquietud. Sabían lo que implicaban aquellas declaraciones. Llamar a alguien el que viene en el nombre del Señor era reconocer autoridad divina. La tensión comenzó a crecer. La ciudad entera preguntaba, ¿quién es este? La respuesta no se dio con un discurso político, ni con una demostración de fuerza. Jesús entró en el templo y miró alrededor. La casa que debía ser lugar de oración estaba llena de comercio y corrupción. Allí comenzó a revelar que su misión no consistía en conquistar por espada, sino en restaurar lo que había sido distorsionado. Esa entrada no fue un evento aislado. Ocurrió precisamente en el tiempo en que los corderos pascuales eran seleccionados y examinados para el sacrificio. Durante varios días serían observados para asegurarse de que no tuvieran defecto. De la misma manera, Jesús sería observado, cuestionado y examinado públicamente. Fariseos, saduceos y maestros de la ley intentaron encontrar falta en él, pero no pudieron acusarlo legítimamente. El paralelismo era silencioso pero profundo. El Cordero Prometido había entrado en la ciudad donde sería ofrecido. El pueblo celebraba la antigua liberación, sin comprender que una liberación mayor estaba a las puertas. La entrada triunfal marcó el inicio visible del cumplimiento. Las profecías comenzaban a alinearse con precisión. El Rey Prometido estaba presente, pero su trono no sería levantado en un palacio. Su coronación no sería acompañada por oro y poder terrenal. En medio de la celebración y la expectativa, el plan avanzaba con firmeza. Lo que había comenzado en Egipto con la sangre en los dinteles, ahora se acercaba a un momento decisivo. Jerusalén no solo estaba celebrando la Pascua, estaba a punto de convertirse en el escenario donde el verdadero significado de esa fiesta sería revelado. El clamor de Hosana llenaba el aire. Pero pronto, ese mismo aire sería cargado con acusaciones y decisiones que cambiarían la historia para siempre. Llegó el día en que debía celebrarse la Pascua. Jerusalén estaba llena de familias preparando el cordero, recordando la noche en que la sangre los había protegido en Egipto. Jesús envió a sus discípulos a preparar el lugar. Todo ocurrió como él había dicho. Al caer la noche, se reunió con los 12 en un aposento alto. Era una cena conocida, una liturgia repetida durante generaciones. Pan sin levadura, vino, hierbas amargas.
Cada elemento tenía un significado que apuntaba al pasado. La brisa de la salida, la amargura de la esclavitud, la sangre del cordero. Pero esa noche, el significado comenzaría a expandirse. Mientras estaban sentados a la mesa, Jesús habló con solemnidad. Dijo que había deseado profundamente comer esa Pascua con ellos antes de padecer. Sus palabras introducían una nota distinta. No hablaba solo de memoria, sino de cumplimiento. En medio de la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dijo que ese pan representaba su cuerpo, entregado por ellos. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo que aquella copa era el nuevo pacto en su sangre, que sería derramada por muchos. Las palabras resonaron en el aposento. Durante siglos, la sangre del Cordero había sido recordada como señal de protección. Ahora Jesús hablaba de su propia sangre como fundamento de un nuevo pacto. No anulaba la antigua Pascua, la llevaba a su plenitud. Pero junto con esa revelación vino una declaración inquietante. Uno de los que estaba a la mesa lo traicionaría. La atmósfera cambió. Cada discípulo comenzó a preguntarse si sería él. La tensión se mezcló con la tristeza. Judas, que había caminado con ellos, que había escuchado las enseñanzas y visto los milagros, ya había decidido su camino. Sin embargo, Jesús no reaccionó con ira ni desesperación. Continuó enseñando. Habló del servicio, lavando los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad. El maestro asumía la posición del siervo. El rey prometido se inclinaba ante los suyos. Esa escena revelaba el corazón del cumplimiento. El cordero no sería tomado por fuerza. Se entregaría voluntariamente. No sería víctima de circunstancias imprevistas. Estaba siguiendo un plan establecido desde antes. Después de cantar los himnos tradicionales de la Pascua, salieron hacia el Monte de los Olivos. La cena había terminado, pero el significado apenas comenzaba a desplegarse. Aquella noche, mientras miles de familias comían el Cordero Pascual en Jerusalén, el verdadero Cordero caminaba hacia el momento señalado. El contraste era profundo. En Egipto, la sangre fue colocada en puertas para evitar el juicio. Ahora, la sangre que sería derramada no protegería una sola casa, sino que abriría el camino para todos los que creyeran. La primera Pascua marcó el nacimiento de una nación libre. Esta Pascua señalaría el nacimiento de una esperanza universal. Los discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Para ellos era una noche solemne, sí, pero todavía esperaban algún tipo de manifestación visible del reino. No entendían que el trono sería una cruz y que la victoria vendría a través del sacrificio. Cada palabra pronunciada en aquella cena llevaba el peso de siglos de historia. El pan partido recordaba el cuerpo que sería entregado. La copa compartida anunciaba la sangre que sellaría un pacto eterno. La traición confirmaba que el sufrimiento no era accidente, sino parte del cumplimiento. La Pascua que había comenzado en Egipto ahora alcanzaba su punto más profundo. El símbolo se encontraba con la realidad. El recuerdo se transformaba en cumplimiento. La sombra daba paso a la sustancia. Cuando salieron hacia la noche, Jerusalén seguía celebrando como siempre. Pero en aquel pequeño grupo, la historia estaba cambiando de manera irreversible. El Cordero había sido presentado, examinado, y ahora se dirigía voluntariamente hacia el altar, que no sería de piedra, sino de madera. La antigua promesa estaba a punto de revelarse completamente. La noche se volvió más silenciosa cuando llegaron al huerto de Getsemaní. Las luces de Jerusalén quedaban a la distancia, mientras los olivos eran testigos de un momento que marcaría la eternidad. Jesús pidió a sus discípulos que velaran con él. Luego se apartó un poco más.
Allí comenzó una agonía distinta a cualquier otra. No era temor humano ante el dolor físico solamente. Era el peso de lo que estaba por asumir. El mismo que había calmado mares, ahora se postraba en oración. Pidió, si era posible, que pasara de él aquella copa. Pero añadió palabras que revelaban obediencia perfecta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras él oraba, sus discípulos dormían. La debilidad humana contrastaba con la firmeza del propósito divino. 3 veces volvió y los halló descansando. El momento se acercaba. Las antorchas comenzaron a brillar entre los árboles. Judas llegó guiando a los soldados y oficiales del templo. El beso que debía ser señal de amistad se convirtió en señal de traición. Jesús no huyó. Se entregó voluntariamente. Cuando preguntó a quién buscaban y respondió, «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Aún así, permitió que lo arrestaran. Fue llevado primero ante las autoridades religiosas. Allí comenzaron los interrogatorios. Testigos falsos intentaron acusarlo, pero sus testimonios no concordaban. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente si era el Cristo, el Hijo del Bendito. Jesús afirmó que lo verían sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes. Aquella declaración fue considerada blasfemia. Decidieron que merecía muerte. Mientras tanto, en el patio, Pedro negaba conocerlo. 3 veces afirmó no ser su discípulo. El gallo cantó. Las palabras anunciadas por Jesús se cumplieron. La fragilidad humana quedaba expuesta. Al amanecer lo llevaron ante el gobernador romano. Pilato lo interrogó y no halló culpa digna de muerte. Pero la presión de la multitud crecía. La misma ciudad que días antes había clamado «Hosanna», ahora gritaba «Crucifícale». La elección fue presentada: liberar a Jesús o a Barrabás. El pueblo pidió la libertad del culpable y la condena del inocente. Pilato, buscando evitar responsabilidad, se lavó las manos ante la multitud. Pero la decisión ya estaba tomada. Jesús fue azotado y entregado para ser crucificado. Cargando la cruz, salió hacia el Gólgota. El trayecto fue lento. El peso era real. Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Mujeres lloraban al verlo pasar, pero él les habló de días venideros. Incluso en medio del sufrimiento, su mirada estaba puesta más allá del momento inmediato. Llegaron al lugar llamado de la Calavera. Allí lo clavaron en la cruz. El Cordero Prometido era levantado ante la vista de todos. Sobre su cabeza colocaron la inscripción que indicaba la causa: Rey de los Judíos. 2 malhechores fueron crucificados junto a él. Desde la cruz, pronunció palabras que revelaban perdón, cuidado y cumplimiento. Pidió perdón por quienes no sabían lo que hacían. Prometió al ladrón arrepentido un lugar en el paraíso. Encomendó a su madre al cuidado del discípulo amado. Al mediodía, oscuridad cubrió la tierra. No era un simple fenómeno natural, era un momento cargado de significado. El juicio que en Egipto cayó sobre los primogénitos ahora se concentraba sobre el Cordero definitivo. La copa de la que habló en Getsemaní estaba siendo bebida. Clamó con voz fuerte. Expresó el abandono que cargaba, citando las palabras del Salmo que anticipaba aquel momento. Luego, sabiendo que todo estaba consumado, entregó el Espíritu. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Aquella cortina que separaba el lugar santísimo del resto fue abierta. El acceso que antes estaba restringido quedaba disponible. El sistema sacrificial encontraba su cumplimiento. No habría necesidad de repetir aquel sacrificio. El Cordero perfecto había sido ofrecido. Un centurión romano, testigo de la escena, declaró que verdaderamente aquel hombre era hijo de Dios. La confesión vino de labios inesperados. El cuerpo fue descendido y entregado para ser sepultado.
El día terminaba. El silencio descendía nuevamente sobre Jerusalén. Lo que comenzó en Egipto con la sangre en los dinteles había alcanzado su punto culminante en una cruz. Allí no fue colocada sangre sobre madera para proteger una sola casa, sino para abrir un camino eterno. El juicio pasó sobre él para que la misericordia alcanzara a muchos. El clímax había sido alcanzado. El sacrificio había sido consumado. Pero la historia aún no había terminado. El cuerpo fue colocado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Una gran piedra fue rodada a la entrada. Las autoridades pidieron que se asegurara el lugar, temiendo que alguien robara el cuerpo y afirmara que había resucitado. Soldados fueron asignados a custodiar la tumba. Todo parecía definitivo. El cordero había sido sacrificado. El día de reposo transcurrió en silencio. Para muchos, la historia había terminado en derrota. Los discípulos estaban dispersos, confundidos y temerosos. La esperanza que habían depositado en él parecía haber sido apagada por la cruz. Pero al amanecer del primer día de la semana, algo ocurrió que cambiaría todo. Mujeres que habían seguido a Jesús se dirigieron al sepulcro llevando especias aromáticas. Iban con la intención de honrar un cuerpo, no de presenciar un milagro. Sin embargo, al llegar encontraron la piedra removida. La tumba estaba vacía. Un mensaje fue anunciado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquellas palabras no solo informaban un hecho, revelaban el cumplimiento definitivo. La muerte no había retenido al Cordero. El sacrificio había sido aceptado. La resurrección confirmó que la cruz no fue derrota, sino victoria. En la primera Pascua, la sangre protegió de la muerte física. Ahora, la resurrección declaraba que la muerte misma había sido vencida. La liberación ya no era solo de Egipto ni solo del pecado, sino del poder final del sepulcro. Los discípulos comenzaron a comprender. Las escrituras que hablaban del siervo sufriente también hablaban de vida después del sufrimiento. El plan no terminaba en sacrificio, culminaba en triunfo. La tumba vacía se convirtió en el sello de que la promesa había sido cumplida por completo. El Cordero había sido inmolado, pero también había vencido. La Pascua no comenzó en Jerusalén. Comenzó en una noche de esclavitud, cuando un pueblo marcó sus puertas con sangre y confió en una promesa. Allí nació el símbolo. Allí se estableció el patrón. Un Cordero sin defecto, un juicio inminente y una salvación provista por Dios. Siglos después, ese mismo patrón encontró su cumplimiento. El Cordero prometido entró en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Fue examinado, hallado sin culpa y entregado. Su sangre no fue puesta en marcos de madera en casas individuales, sino derramada en una cruz visible ante todos. Y así como en Egipto la sangre hizo que el juicio pasara de largo, en el Calvario abrió el camino para una redención definitiva. La historia que comenzó con la liberación de una nación, culminó con la proclamación de una esperanza para todos. La primera Pascua señaló libertad física. La segunda reveló libertad espiritual. Y la resurrección confirmó que el sacrificio fue aceptado. Nada fue casualidad. El sistema sacrificial, las palabras de los profetas, la celebración anual del Cordero, todo apuntaba hacia un momento específico en la historia. El primer y el segundo testamento no cuentan historias separadas, sino capítulos de un mismo plan. Desde Egipto hasta la tumba vacía, la Pascua revela un mensaje coherente. El juicio es real, pero también lo es la provisión divina. La esclavitud puede parecer definitiva, pero la redención está disponible.
La muerte puede parecer final, pero no tiene la última palabra. Al comprender este recorrido completo, la Pascua deja de ser solo una tradición anual y se convierte en la revelación de un propósito eterno que atravesó generaciones hasta manifestarse plenamente. Si este recorrido desde el origen hasta el cumplimiento ha fortalecido tu comprensión de la historia bíblica, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos estos relatos que conectan la fe y la historia. Y antes de irte, déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás mirando. Así como esta historia cruzó siglos, hoy sigue cruzando fronteras. Porque la Pascua no es solo memoria, es cumplimiento, es victoria y es esperanza eterna.